Bueno, para iniciar, diferencias, similitudes entre los conceptos crédito público, empréstito y deuda pública. A lo largo de la historia, igualmente algunas legislaciones se han tomado como sinónimos, en otras ocasiones se han tomado de cada uno desde diferente perspectiva con una alcance, contenido y definición en consecuencia diferente. Y como lo vamos a ver más adelante, pues creo que la doctrina moderna se le da un contenido y definición específico a cada uno de estos conceptos. Sí, Evelyn. Evelyn levantó la mano. Bueno, vamos a continuar entonces. Como crédito público se toma precisamente esa acción que realiza el Estado para captar, si se le pudiera llamar así de cierto modo, u obtener los ingresos que no son suficientes por la recaudación que realiza de impuestos para poder hacer énfasis en las actividades y conseguir el bien común como finalidad suprema del Estado. Y como empréstito se toma precisamente esa acción que todos la conocemos de ir a solicitar directamente un préstamo y como deuda pública, pues igual compete a esos lineamientos generales que enmarca al Estado por ser un sujeto del derecho público para solicitar préstamos y en sintonía se estudia también desde la perspectiva del derecho de obligaciones, del derecho común o derecho civil. Crédito. Inicialmente, la palabra crédito se analiza desde la concepción o acepción de su significado comercial. Y bajo esta perspectiva, crédito es la fama o reputación de que goza una persona para satisfacer sus compromisos. Es decir, para entender qué es crédito, se tiene que analizar precisamente desde el origen de su palabra, el significado, y que actualmente también significa, a grandes rasgos, de esa fama o reputación de que goza una persona para cumplir esos compromisos. En consecuencia, por eso es que también la doctrina, no solo del derecho financiero o de deuda pública, como se llama en otros estados o países, o finanzas propiamente dicho, finanzas públicas, se debe analizar y comprender bajo la perspectiva del derecho de obligaciones en general. Y en materia presupuestaria propiamente dicha, crédito es la autorización que se concede a la administración para realizar gastos hasta una cierta cuantía. Aplicado a Guatemala, cuando hablamos del significado comercial, se pudiera decir que son los análisis que realizan especialmente los organismos financieros internacionales, entiéndase Banco Centroamericano de Integración Económica, Fondo Monetario Internacional o cualquier otro estado al momento de calificar al país dentro de sus finanzas o en su economía en general para saber qué tan fiable será a futuro y que éste pueda pagar esa deuda o ese préstamo que se le dará. Y en materia presupuestaria, precisamente es lo que le va a autorizar el Congreso de la República para que el Estado adquiera esas deudas y hasta qué monto las puede adquirir. Igualmente, aquí ustedes tienen que ir a hacer mención también, esos artículos se los di en la clase las últimas clases, cuando hablamos precisamente del gasto público, Constitución Política de la República, cuáles son las funciones que tiene el presidente y el Congreso. En este caso,
aplicado específicamente al crédito y a la deuda pública. Y la tercera acepción o tercer significado de lo que es crédito de manera general corresponde a la ciencia contable o desde la perspectiva de la contabilidad, que significa la anotación en el haber de una cuenta. La etimología. La palabra crédito deviene del latín creditum y esta a su vez proviene del verbo credere, que significa tener confianza o fe. Cuando se habla de confianza o fe, es precisamente porque es el respaldo que tiene una persona, independientemente del tipo de persona que vayamos a analizar, sobre esa fidelidad que va a demostrar o que ha demostrado y en consecuencia esa fidelidad, ese respeto que ha tenido, ese cumplimiento que ha manifestado una persona a lo largo de los años, le da confianza o le da fe al acreedor o a la persona que le otorgará ese préstamo. Y la palabra público, pues cuando hablamos de crédito público, hace referencia específicamente al Estado como sujeto de derecho, o sea, como una persona más que hace uso de la confianza en él depositada, solicitando bienes con la promesa de ulterior restitución. El Estado, perdón, como cualquier otra persona particular, cuando solicita un préstamo, pues realiza su requerimiento, las cantidades, el por qué lo necesita, para qué lo va a utilizar y la promesa incondicional, como siempre, de la forma, modo y tiempo que él estima realizará esa restitución del dinero o de los bienes prestados. Por lo tanto, crédito público se debe entender como la fe o la confianza de que goza un Estado para recurrir al ahorro de los particulares. ¿Y por qué recurre o se dice doctrinariamente que en un crédito público la confianza deviene del ahorro de los particulares? Porque parte del análisis que realiza un ente internacional especialmente, aunque existen también los créditos o préstamos a lo interno, es porque la recaudación de tributos adquiere, como es el caso de Guatemala, una mayor relevancia en lo que son los ingresos que va a percibir el Estado. En consecuencia, dependiendo los techos presupuestarios en materia de recaudación, la estimación de la economía que tiene el Estado o el gobierno de turno para el siguiente o los subsiguientes años, así determinará esa capacidad que tendrá el Estado para generar o percibir ingresos y en consecuencia hacerle frente a esas obligaciones que está requiriendo en este momento a través de un crédito público. En el ámbito privado, una persona se endeuda sobre la base de dos estimaciones. La primera estimación o el primer presupuesto cuando hablamos de crédito es la conducta anterior de buen pagador. Y la segunda, la actual solvencia por el patrimonio que posee. Si ustedes se dan cuenta, son conceptos generales que devienen de lo privado o del derecho común y se trasladan al derecho público, propiamente a las finanzas públicas. Para el caso del Estado, se analiza qué tanto ha respondido el Estado en las obligaciones o en los préstamos que le han otorgado, no solo el mismo acreedor, sino que otros acreedores, y la solvencia o el patrimonio que demuestra poseer y las estimaciones económicas, financieras, en todos sus ámbitos, para saber qué tanto podrá responder o pagar o devolver esa confianza que le dará el acreedor al momento de extenderle un crédito.
Oría es un autor señalado por Von Rowe, señala que la expresión crédito se relaciona con dos formas de creencia: la confianza o fe en la moral de una persona dispuesta a cumplir sus deberes y obligaciones, y la creencia de que podrá cumplirlos por disponer de medios económicos. Esa confianza o fe en la moral es precisamente la responsabilidad, viéndolo desde otra perspectiva, de que goza una persona por su actuar, por su forma de responder, por su forma de contestar las obligaciones o las exigencias que se han realizado en anteriores ocasiones, y precisamente por ese pasado o esa moral que ha tenido una persona o esa solvencia moral que ha tenido una persona, el acreedor le dará también esa confianza o esa fe para extenderle un nuevo crédito con la promesa que este hace, el deudor hace, para de que sí va a tener esos medios económicos para hacerle frente a sus obligaciones. Monroe le agrega a este concepto de crédito público: en el caso del crédito privado pueden influir otros factores. En el crédito público solo actúa la fe o confianza que inspira el Estado, no tanto por su opulencia como por su conducta frente a los derechos humanos y en el ámbito de la política nacional e internacional. Es decir, si bien la base del crédito público deviene del derecho común o derecho civil, especialmente cuando se habla de esa confianza que se tiene sobre una persona, llámese confianza, llámese fe, llámese solvencia moral, para efectos de la explicación lo voy a tomar como sinónimo. El Estado tiene que tener esa credibilidad en materia económica, y no solo se analiza cuando realizan las calificaciones el respeto a los derechos humanos, el respeto a un Estado de derecho o a la política que desarrolla a nivel nacional e internacional, sino que se analizan también aspectos netamente económicos o de obligaciones. Y aquí tiene mucha incidencia esas calificaciones que han ustedes escuchado muchas veces en las noticias, cuando se dice tal banco o al Estado en sí lo califican o mantiene la calificación doble A, triple A, doble B o menos B o menos A. Esas calificaciones están registradas a nivel internacional, y eso es lo que analizan los acreedores, BCE, Fondo Monetario Internacional, etcétera, para, para que el Estado pueda demostrar esa capacidad económica y patrimonial para hacerle frente a una obligación que está contrayendo o que está solicitando se le genere un crédito. Lo que cuenta entonces es la seriedad y unidad de conducta, el cumplimiento escrupuloso de los compromisos asumidos y el buen orden de la gestión de la hacienda pública. Si bien es cierto, se califica al Estado desde lo estrictamente económico o financiero, también se califican, cuando hablamos de un gobierno en sí, todo el ámbito nacional. Y me refiero al ámbito económico, al ámbito político, al ámbito social, al ámbito jurídico, y sobre esa base, sobre esa unidad de conducta, como dice la doctrina y como dice Foucault, verifican si el Estado cumple en todas las aristas o en todas las áreas para determinar o que ésta sirva de base para otorgarle ese crédito que está solicitando, perdón, en la actualidad. Y especialmente esa gestión de la hacienda pública o de los bienes o el patrimonio de que goza el Estado para el manejo de su dinero o patrimonio. Como concepto igualmente de crédito público, doctrinariamente se dice que es la actitud política, económica, jurídica y moral de un Estado para obtener dinero o bienes en préstamo.
lo que enmarca las actividades que ustedes leen en la diapositiva, que en algún momento se tomaron como sinónimos con empréstito y con deuda pública. Sin embargo, para diferenciarlos doctrinaria, jurídicamente y prácticamente, es decir, cuando ustedes analicen un caso, especialmente el presupuesto del 2025 o cualquier otro presupuesto que ustedes lean el decreto que lo aprueba o que lo aprobó, podrán hacer esa diferencia de los tres conceptos: crédito público, empréstito y deuda pública. El empréstito como concepto es la operación crediticia mediante la cual el Estado obtiene dicho préstamo. Es decir, la operación práctica o real que se realiza al momento de solicitar un crédito público. Y como deuda pública consiste en la obligación en que contrae el Estado con los prestamistas como consecuencia del empréstito. Es decir, ese pasivo que va a sumar esa deuda o ese dinero que está recibiendo o recibirá en X momento y que se verá reflejado igualmente en el presupuesto general de la nación. Esos son los tres conceptos que tienen que diferenciar. Una definición de crédito público. Para el caso de Guatemala, el portal de transparencia fiscal, publicado especialmente en la página del Ministerio de Finanzas Públicas, señala que deuda pública es el conjunto de obligaciones o compromisos monetarios contraídos o asumidos por el Estado, a corto, mediano y largo plazo, por sus entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo gobiernos locales, como consecuencia del uso de crédito público que se encuentran pendientes de pago, de acuerdo con las condiciones previamente establecidas en los respectivos convenios, certificados o títulos. La deuda pública se puede clasificar en deuda pública interna y deuda pública externa. Esta definición es bastante amplia y abarca incluso la clasificación práctica y actual, tal como está en las diferentes leyes de la República, sobre los tipos de deuda y qué se tiene que entender precisamente por deuda o por crédito público. Conjunto de obligaciones o compromisos monetarios. Y aquí caemos nuevamente a ese concepto de moneda. A corto, mediano y largo plazo incluye las entidades del gobierno central, así como las deudas de las diferentes municipalidades. Y también, por lógica, que se encuentra pendientes de pago, porque a futuro eso se devendrá en la recaudación o incluso en la creación o modificación de impuestos a futuro, precisamente para mantener ese resguardo o ese compromiso vigente en cuanto a las amortizaciones en la forma que se haya convenido. Fundamentos del crédito público. Sin entrar a mucha historia, se tienen que tener por lo menos generalidades de cómo se inició esta figura específica del crédito público. Inicialmente uno o el fundamento desde una perspectiva de teoría o política económica inició en el siglo XVII, cuando surgió una economía ya denominada economía monetaria, es decir, cuando el dinero se asentó como ese bien mueble, hoy en día que tiene esa naturaleza de bien mueble, como medio de pago a nivel internacional y en consecuencia se dejó de utilizar cualquier metal o cualquier otro bien para calificar o tenerlo como referencia a nivel mundial para hacer precisamente ese análisis y medio de pago. A raíz de este surgimiento de la economía monetaria que se da en el siglo XVII, ya se puede encontrar los primeros antecedentes de lo que actualmente conocemos como crédito público. Ese es el primer fundamento de esta figura. El segundo fundamento, organización de mercados de capitales. Igualmente, con el devenir especialmente de la escuela liberal
de la economía o el derecho financiero, aparecen regulados y con una mayor incidencia las figuras bancarias que conocemos hoy en día, bolsa de valores y especialmente los bancos privados, sean nacionales o internacionales. Y cuando se organizan y regulan estos mercados de capitales, es que también inicia el auge de los créditos al sector público. Y el tercer fundamento, también que tuvo incidencia para hablar de crédito público, es la caracterización del Estado por las escuelas liberales del siglo XVIII. Cuando hablamos de caracterización del Estado, lo que estamos hablando es precisamente la definición de lo que hoy en día se entiende por un Estado, con todos sus componentes, todos sus elementos, población, territorio, etcétera, etcétera. Y esa caracterización o fundamentación y regulación en diferentes normativas internacionales inicialmente la costumbre, luego viene en normas internacionales y posteriormente en normas nacionales, para poder decir que el Estado ya funcionaba como un sujeto de derecho, sea de derecho internacional público, derecho interno público, desde el siglo XVIII para poder fundamentar precisamente y ser sujeto de crédito. El desarrollo del constitucionalismo como cuarto fundamento. Este fue también muy importante porque cuando se analiza siglos anteriores al 18, especialmente del 16 o 17 para atrás, no había una distinción, especialmente en Europa, sobre el patrimonio del rey o del monarca versus el patrimonio del Estado propiamente dicho. Y en consecuencia, era muy difícil hablar de un crédito público porque no había distinción precisamente entre los patrimonios de la monarquía especialmente y del Estado o del pueblo propiamente dicho o de la sociedad como la conocemos actualmente. Por eso es que no se hablaba como una figura jurídica o económica propiamente de crédito público. Cuando se desarrolló el constitucionalismo, recuérdense ustedes en ese tiempo, para no hacerlo tan larga la historia, la Revolución Francesa, la historia inglesa especialmente, cuando se dividió el patrimonio de los reyes versus el patrimonio del Estado o del gobierno propiamente dicho. Y eso se desarrolló precisamente a través del derecho constitucional. Y el último fundamento para hablar de crédito público corresponde a la ampliación de las facultades impositivas. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, desde las escuelas liberales clásicas, estamos hablando, podemos hablar siglo XVI, incluso algunas anteriores al siglo XVI, el Estado ya tenía ese poder imperio, o las doctrinas o las teorías ya hablaban de ese poder imperio, con la modernización y la actualización del Estado, tal como lo conocemos, perdón, hoy en día, el Estado tiene esa potestad para ampliar o modificar, como dice ahora la ley, el artículo 239 de la Constitución, principio de legalidad, crear, modificar o eliminar tributos. Y esa capacidad o ampliación de facultades que le dio el derecho constitucional al Estado moderno, hablando en términos estrictamente económicos, se toma como una ventaja que tiene el Estado para en determinado momento no contar con suficientes recursos, poder hacer uso de ese poder imperio y en consecuencia modificar o crear nuevos tributos que le permita una mayor recaudación. ¿Con qué fin? Con hacer frente a las obligaciones o al pago de su deuda externa. Factores que dieron impulso al crédito público. Uno de los factores, el creciente aumento de los gastos que acompañan a la guerra moderna. Igualmente, si ustedes hacen un poco de historia, siglo XIX, siglo XX principalmente, la Primera Guerra Mundial, una de las características que tuvo, y especialmente en Estados Unidos, que fue de las que mayor incidencia tuvo en Guatemala,
Tal vez no nos afectó la guerra en sí, pero sí económicamente, políticamente. Y esos factores, esas crecientes guerras, especialmente como ejemplo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, necesitaban muchos recursos específicamente para ese rubro, para la guerra. Y eso originó que el Estado se endeudara no solo con las empresas nacionales, sino que también con empresas u organismos internacionales. Que eso sí, actualmente el ejército ocupa un porcentaje bastante considerable en todos los países. Siempre hay excepciones por lógica, pero el ejército siempre ocupa, y Guatemala no la excepción, un porcentaje elevado del presupuesto de ingresos y egresos del Estado. El segundo factor, programas gubernamentales destinados a solucionar el problema de la desocupación década de los años 30. Aquí principalmente, y poniendo como ejemplo Estados Unidos, y se puede poner incluso ejemplos de Guatemala de los años 30, 1930, es porque no había población en la mayoría de territorios, entiéndase el interior de la República. Y en consecuencia el Estado tenía que gastar demasiado, no solo para tratar de crear las condiciones para que esos territorios o esa parte del territorio de Guatemala pudiera ser habitada y explotada, sino que también precisamente pagarle a las personas para que se fueran a vivir a determinada área. Si ustedes leen historia de Guatemala, ya sea sociología de Guatemala o la historia en general de Guatemala, van a encontrar ciertos ejemplos, Puerto Barrios, Cobán, Petén, San Marcos, en los cuales el gobierno de turno en esas épocas pagaba a la gente o a la población para que se fuera a vivir a esos lugares. Y dependiendo de su capacidad económica, así también le asignaban cierta cantidad de tierra para que la explotara o la trabajara. Y eso pasó a nivel, creo que a nivel mundial. Honduras es otro ejemplo clásico. Honduras tiene una inmensidad de territorio aún sin explotar o sin vivir personas ahí, pero ahora ya la diferencia es que ahora ya no pagan porque las personas vayan a vivir a esos territorios. En el caso de Estados Unidos, ustedes se recuerdan en las películas viejitas de conquista, pues eran territorios inexpugnables en ese tiempo que hasta se pagaba por quienes lo fueran a colonizar. Y el tercer factor que dio un impulso al crédito público es la globalización. La globalización inicia precisamente con el final de la Segunda Guerra Mundial, como ese movimiento que es contrario a esa ideología que se tenía anteriormente, que el gobierno solo tenía injerencia o potestades dentro de su territorio. La globalización como concepto o como figura económica y jurídica se ve reflejada en todos los ámbitos de la sociedad. Para el caso del crédito público, igualmente, si un Estado no se globaliza, o sea, no abre sus puertas, pues automáticamente o quiebra o no tendrá una mayor incidencia. El ejemplo de la globalización para Guatemala lo podemos ver precisamente desde más o menos desde el año 30 o 40, cuando inicia la integración económica centroamericana, esa conjunción de mercados a nivel centroamericano o regional, porque hoy en día ya está incluido en ciertos aspectos República Dominicana, México, Panamá, que todavía no está solo para ciertos temas, especialmente en materia económica. Ya se hace esa unión, se considera un solo territorio. Y eso tiene implicaciones no solo para el crédito público, sino que implicaciones sociales, migratorias, jurídicas, políticas, porque modifica todo ese andamiaje jurídico como lo conocemos tradicionalmente, especialmente a través de esa famosa pirámide que nos enseñan sobre la jerarquía de las leyes. La globalización, en consecuencia, es un factor que le dio impulso a la economía de manera general, incluido el crédito público. Características del crédito público.
La generalización en el uso de este medio como forma de procurar ingresos trajo la discusión doctrinal de si realmente se les puede considerar recursos públicos y en qué casos corresponde su racional utilización, nos dice Villegas. Esta característica deviene precisamente, y cada uno pues igualmente formará su propio criterio con base a la concepción incluso ideológica, política o filosófica que maneje, porque cuando la doctrina nos dice la generalización en el uso de este medio como forma de procurar ingresos, es precisamente porque se debate si un crédito, tal como lo conocemos, un crédito particular, de líneas generales funciona igual para el Estado, se puede considerar como crédito propiamente, o sea, como deuda, o se considera como un ingreso del Estado. Porque al final de cuentas, aunque suene paradójico, el crédito o la deuda se convierte en dinero que ingresa a las arcas o a la caja fiscal. En consecuencia, esta característica que en algún momento se puede considerar como un recurso público es debate actual sobre teorías económicas, sobre la naturaleza jurídica propiamente de lo que es el crédito público y los casos en que corresponde su racional utilización, es decir, el Estado debe de fundamentar y racionar en qué casos o para qué situaciones utilizará la figura del crédito. El empréstito ha perdido el carácter de recurso extraordinario que le atribuía la escuela liberal clásica para pasar a ser un recurso en sí mismo y totalmente normal, similar al impuesto. Contrario, la otra teoría doctrinaria sobre el crédito público nos dice como ya una de las características del presupuesto es la anualidad, la repetición constante de un periodo fiscal a otro y subsiguientes para considerarlo como parte del presupuesto. Por lo tanto, si un Estado año con año realiza préstamos para su normal funcionamiento, en consecuencia, el Estado lo que está haciendo es obteniendo un ingreso y le dan la similitud a un impuesto o a un tributo. Esas son las dos grandes corrientes que hay sobre la naturaleza que se estudian, en este caso, como característica del crédito público, perdón, si realmente corresponde a un crédito o a una deuda o corresponde a un ingreso como el impuesto. La concepción clásica sobre el crédito público. Los clásicos distinguen netamente los recursos públicos propiamente dichos, por ejemplo, impuesto, como las del crédito público, que no tienen más objeto que distribuir los recursos en el tiempo al solo fin de adecuarlos a los gastos. El empréstito, dice la escuela clásica, nunca puede ser un ingreso en sí mismo. El crédito público debe ser utilizado en forma excepcional y restringidamente, y no para cubrir gastos considerados normales. Es decir, esta escuela o los clásicos de la economía liberal dicen el crédito no puede ser considerado como un ingreso, como lo puede ser la recaudación de impuestos. Y otra diferencia es que este crédito no debe ser utilizado o nunca debe ser utilizado para cubrir el normal funcionamiento del Estado. Ejemplo, el Estado nunca debe acudir a un crédito para pagar salarios, porque eso está dentro de las actividades normales o cotidianas y por lo tanto deberían ser suficientes los otros ingresos que tiene, especialmente la recaudación de tributos. Las concepciones modernas sobre el crédito público, a contrario de las clásicas, consideran al crédito público un verdadero recurso y que no puede estar limitado por circunstancias excepcionales. El empréstito significa una reducción a la renta nacional actual. Al disminuir el poder de compra de los particulares,
dado que el dinero es empleado para financiar gastos públicos en vez de ser destinado a fines privados. A contrario de la teoría clásica liberal, las teorías modernas dicen que el crédito, por esa repetición anual o por cada ejercicio fiscal que realizan los gobiernos o los estados, ya se considera como algo típico, como algo común para que el Estado tenga dinero y hacer frente a sus obligaciones. En consecuencia, el crédito no lo deben delimitar para circunstancias o situaciones excepcionales o extemporáneas o cualquier otro de fuerza mayor o otra situación de fuerza mayor. Por ejemplo, desastres naturales, terremotos, inundaciones, sequías, hambrunas, etcétera, etcétera, sino que el Estado puede hacer uso del crédito para lo que a él le plazca o para su normal desenvolvimiento, como dice la doctrina. Igualmente dicen las concepciones modernas que significa una reducción a la renta nacional actual porque al generar más deuda, el Estado disminuye ese poder de compra de los particulares porque no va a tener la misma capacidad del Estado de sufragar los gastos, especialmente a través de los salarios de los servidores públicos, en lugar de destinarlo a fines privados. Y esas son también consecuencias que puedan tener en algún momento, y dependiendo las doctrinas que se analicen, así habrán diferentes posturas sobre las consecuencias que va a tener un crédito público en las economías nacionales. Y por último, la clasificación de la deuda pública. Deuda interna y externa, cuando se habla de una deuda, ya sea a nivel nacional o dentro del territorio guatemalteco, y una deuda externa cuando se acude a una entidad, a una persona jurídica, persona individual, pero normalmente son personas jurídicas que están fuera del territorio de Guatemala. Los ejemplos clásicos: Banco Centroamericano de Integración Económica, Fondo Monetario Internacional, cualquier otro organismo internacional o los estados propiamente dichos. Deuda administrativa y deuda financiera. La deuda administrativa es la que se conoce como la deuda que se utiliza para el pago del normal desenvolvimiento del Estado. Ejemplo clásico y típico: el pago de salarios públicos. A contrario de la deuda financiera, que es la que normalmente se utiliza para la ejecución de obras, porque esas benefician a la sociedad y al Estado en sí a través de todas esas obligaciones o características que se tienen al mejorar la economía y la convivencia social. Deuda flotante y deuda consolidada. Esta clasificación en doctrina ya está en desuso. La mayoría de doctrinarios ya la dejó de lado, lo que significa, pero lo que significaba era precisamente por el tiempo que tenía y la forma en que se utilizaba. Cuando se hablaba anteriormente de deuda consolidada del Estado, se hablaba precisamente a esas partidas presupuestarias que año con año se tenían ya dispuestas para hacer frente a las deudas públicas, y la deuda flotante era la que se pagaba dentro del mismo periodo fiscal. Ahora esos conceptos de deuda flotante y consolidada se cambiaron a lo que conocemos actualmente y está dentro de la ley como deuda a mediano y largo plazo. Característica de la deuda pública también es que generalmente se habla solo de deudas a mediano y largo plazo. Sin embargo, hay excepciones como tal, y también se puede hablar en ciertos casos, aunque son muy, muy escasos, deudas a corto plazo. Y la deuda perpetua y deuda redimible, esta clasificación se refiere cuando son sujetas las deudas de intereses o incluso cuando esas deudas son condonadas por el acreedor. A eso se refiere específicamente cuando se habla de una deuda perpetua o deuda redimible. Y por último, les dejo algunos
repito, algunos artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto para que ustedes comprendan en la totalidad la figura de crédito público. Creí que alguien había levantado la mano. Sistema de crédito público, el ámbito legal del crédito público, deuda pública de mediano y largo plazo, presupuesto de la deuda pública, las opiniones técnicas, condicionalidad, operación de gestión de pasivos y los títulos valores de la República de Guatemala. Especialmente al hablar de los títulos valores, ustedes van a tener que hacer referencia con la ley del mercado de valores y mercancías y otras leyes en materia bancaria para comprender o poder definir qué es un título valor y cómo el Estado de Guatemala hace uso de estos títulos valores. En el reglamento, igual lo pueden encontrar en una de las diapositivas el título. Sin embargo, el reglamento, al hablar del crédito y deuda pública, está específicamente en los artículos 72 al 86. Con esto finalizo lo que es el tema de hoy. ¿Alguna pregunta o comentario sobre el tema?